A continuación escucharemos lo que nadie se ha atrevido a decir acerca de la Navidad. El pastor Manuel Sierra se desahoga y habla acerca de los orígenes de la Navidad y de qué tiene que ver Cristo con esta festividad. Queridos y apreciados oyentes, por favor dejen su comentario acerca de este tema, pero primeramente presten atención y quédense hasta el final de este video. Yo sé que sus vidas van a ser bendecidas. Veamos. Lo más cercano a la historia bíblica es los famosos magos o sabios de Oriente. Pero en todos estos días y semanas que llevo prestando atención, no he oído ni una sola vez el nombre Jesús o Jesucristo o Mesías, ni una sola vez. Y yo les lanzo una pregunta a todos ustedes en esta noche. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Esto qué es? ¿Para entretenerles a ustedes? ¿No tenemos otra cosa que hacer en la vida que venir aquí y ver aquí a los niños y a los jóvenes? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se decoran las ciudades? ¿Por qué algunos ponen arbolitos? ¿Y por qué parece que la gente como que tiene que tirar la casa por la ventana y tienen que comer más que nunca, aunque no tengan hambre, aunque te siente mal la comida, pero... Y venga regalos al abuelo y regalos a este y regalos al otro. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Es simplemente una fiesta más? ¿Como carnavales? ¿Como Semana Santa? ¿O cualquier otra? ¿Qué se está celebrando? ¿Qué está el mundo recordando? Yo estoy plenamente convencido que si fuera bíblica la fiesta y fuera un mandato celebrarla, nadie la celebraría. Pero basta que la Biblia no mencione ni siquiera una sola vez la palabra Navidad para que todo el mundo quiera celebrarla. Es como llevar la contradicción. Dicen que a partir del siglo IV, 400 y pico después de Cristo, alguien decidió que la noche entre el 24 y el 25 de diciembre, que era una noche en la que se celebraba una fiesta muy, muy pagana con un trasfondo terrible, alguien decidió que a partir de ese momento se recordara de una forma especial el nacimiento de Jesús. Es decir, que durante más de 400 años los cristianos no celebraron entre el 24 y el 25 la fiesta de la Navidad. Cuando vamos a la Biblia encontramos que ni siquiera la palabra aparece. Ahora, lo que sí le cuenta la Biblia, y si ustedes han prestado atención a la lectura que Marcos nos traía esta noche, es que hace 2000 años, en un pequeño pueblo que existe y que se puede visitar hasta el día de hoy, que se llama Belén, Bet Lehem, la casa del pan, nació un tal Yeshua HaMashiach, más conocido como Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿Y cuánta gente ha nacido en Belén de Judea? Por ejemplo, el rey David nació en Belén de Judea. Una tal Noemí con su suegra Ruth vivían en Belén de Judea. ¿Y qué tiene que ver que Jesús haya nacido en ese pueblo? Es que no nació por casualidad ni nació como un personaje más, sino que este personaje o era un falso o era el mentiroso más grande de todos los tiempos, o lo que decía era la verdad. No hay término medio. Por eso cuando tú hablas con una persona puedes hablar de política, de fútbol, de lo que tú quieras, pero en el momento en el que se toca el tema de Cristo, el ambiente cambia. El ambiente cambia radicalmente. ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué tiene este personaje que pone de mal humor a mucha gente? ¿Qué tenía o qué tiene Jesús que cuando se menciona su nombre la gente como que se pone en guardia y dice, cuidado con este? ¿Qué tiene ese personaje? Ya en su época lo quisieron matar y aún ni hablaba, ni caminaba, no dijo absolutamente nada, y ya un rey llamado Herodes promulgó un edicto con la intención de matarlo. Se le escapó. Sus padres, José y María, dice que huyeron a Egipto y allí estuvieron un tiempo hasta que volvieron otra vez a Israel y se fueron a vivir a una ciudad del norte de Israel llamada Nazaret. Por eso se conoce a Jesús como Jesús de Nazaret.
¿vale? Así que a los pocos días de nacer, o a los poco tiempo, ya querían matarlo. Cuando cumplió 30 años, comienza a predicar y lo primero que dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa fue la primera palabra de su predicación, de su mensaje. Hasta los 33 años recorrió todo su país a pie. Lo recorrió de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. Cuenta la historia que miles de personas le seguían, algunos porque lo amaban y otros porque lo odiaban. Hay que decir la verdad. Algunos porque quedaban prendidos con su palabra y con su personalidad y con lo que hacía y cómo lo hacía, y otros porque no veían la hora de quitárselo de encima. A los 33 años se va la última semana de su vida a una ciudad que se llama Jerusalén. Y allí, en esa última semana, organizan los religiosos de la época todo para acabar con su vida. La Biblia nos enseña que estaba pasando la noche en un huerto, se llama el huerto de Getsemaní, y de repente llegaron y lo prendieron. Se lo llevan a la casa de un tal Caifás, que era uno de los sumos sacerdotes de la época. De ahí lo llevan a la fortaleza de la Antonia. Pilato lo manda a azotar. Había la costumbre de decir: bueno, ¿a quién quieren que suelte? ¿A este hombre o a este? El pueblo optó por un tal Barrabás. Deciden crucificar a Cristo. Lo llevan a un lugar llamado el Monte de la Calavera, porque es una auténtica calavera. Lo crucifican a las 7 de la mañana y antes de las 3 de la tarde muere. Muy cerca de donde lo crucifican, lo meten en un sepulcro labrado en piedra de un tal José de Arimatea, que se lo regala, y parece que todo se acabó. Los discípulos hundidos porque creían que era el verdadero Mesías, resulta que se han dado cuenta de que se han equivocado. Estaban sinceramente equivocados desde su punto de vista. Los miles y miles de enfermos, leprosos, mudos, cojos, etcétera, que resucitó y limpió y transformó, desaparecieron. Y durante 72 horas el mundo estuvo en silencio. Pero se tomaron una serie de medidas muy extrañas, porque cuenta la historia que el gobernador de la ciudad, que era un tal Poncio Pilato romano, le ordena a una guardia de 16 soldados romanos que hagan guardia 24 horas al día en la puerta de una tumba donde hay un muerto. Porque habían oído que él había profetizado que al tercer día resucitaría. Y entonces, para evitar que esto ocurriera, lo meten en un sepulcro, ponen 16 soldados romanos armados con la orden de que nadie se acerque, ponen una piedra en la puerta del sepulcro que se puede visitar hoy en día de más de 4.000 kilos, ponen un precinto romano y vuelvo a repetir, todo se acabó. Aquello que empezó tan bonito, los magos, los pastores, los enfermos, todo eso pasó a la historia. Solamente una mujer llamada María Magdalena, y se llama Magdalena porque nació en un pueblo llamado Magdala, que se puede visitar hoy en día, se acordó de lo que él había dicho. Y muy temprano a la mañana se va al sepulcro, y cuando llega resulta que encuentra la tumba abierta. Ella piensa que han profanado la tumba y se han llevado al muerto, y comienza a llorar. De repente oye una voz detrás de sí que le dice: María, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Aquí hay solamente dos posturas, hermanos y amigos. O usted cree en lo que yo le he dicho, o usted simplemente dice: esto es un mito, esto es un cuento y esto es un rollo. No hay término medio. El mismo Jesús, cuando estaba en vida, dijo: o estás conmigo o estás contra mí. Las medias tintas, el creo pero no creo, el sí pero no, al Señor no le agrada. O repito, o él era un farsante, un mentiroso y ni murió, ni resucitó, ni nada, o lo que él dijo que era verdad. Imagínate por un instante que verdaderamente ese niño que nació en Belén de Judea era el Hijo de Dios. Imagínatelo por un instante. Imagínate por un instante que Dios, cumpliendo con su palabra, decidió mandar a su hijo a una expensa y aún sabiendo que lo iban a matar. Yo no entregaría jamás a ninguna de mis hijas para que muriera por ninguno de ustedes, por ninguno, ni siquiera por mi mejor amigo.
Pero Dios hizo no eso, sino que mandó a su hijo para que muriera por toda la chusma de la época, por todo lo peor de la época, por gente que iban a ser sanados pero que después le iban a negar, por gente que le iban a escupir, por gente que había sido resucitada y lo iban a abandonar en el peor momento. ¿Quién hace eso? No hay ni un solo padre ni una sola madre en este mundo que sea capaz de entregar a su hijo para que muera por otro. Hay muchos países, algunos, donde existe la pena de muerte. ¿Te imaginas que tú digas, bueno, voy a mandar a uno de mis hijos para que ocupe el lugar de ese criminal y de ese asesino, y en vez de morir él en la cámara de gas o en la silla eléctrica, que muera mi hijo y lo perdonen al asesino? ¿Quién haría eso? Nadie, jamás. Nadie haría eso. Pero hubo un personaje en la historia que hizo eso. Porque la pregunta es, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Si dice la Biblia que él nunca pecó. Si analiza su vida desde un punto de vista no religioso, simplemente objetivo, como una persona que simplemente quiere obtener información sobre el personaje y punto. Observa que era una persona buena, cariñosa, amable. Los niños se mataban por estar con él. Los enfermos recorrían centenares de kilómetros para recibir ayuda y la recibían. No fue una persona agresiva, violenta, una persona que tenía un montón de soldados cortando cabezas a diestra y a siniestra, obligando a la gente a que creyeran en él. Nada que ver, todo lo contrario. Incluso en una ocasión dice que quisieron hacerlo rey y él dijo, no, cogió y se mandó a mudar. ¿Por qué lo tuvieron que matar? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. El que no engañó a su mujer, lo hará. El que no mintió, algún día mentirá. El que no robó, tal vez hizo otra cosa. Pero no hay injusto ni a un solo uno delante de Dios. No hay nadie que pueda levantarse delante de Dios y decir, yo soy más bueno que Dios. Dios le bendiga mucho y de manera muy especial. Gracias por acompañarme a escuchar, a meditar y a reflexionar sobre estas declaraciones del pastor José Manuel Sierra. La verdad tiene que decirse, la verdad tiene que hablarse. Yo sé que muchas personas quizás no van a ir de acuerdo a lo que el pastor dice. Quizás quieren buscar algo en la Biblia, pero es que la Biblia no nos habla acerca de esto. La Biblia habla acerca del nacimiento de Jesús, pero nunca nos expresa en qué fecha específicamente nació Jesús. No nació un 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué nosotros querer adaptarnos? ¿Por qué nosotros querer celebrar algo que no está en la Biblia y que fácilmente, si nos fijamos su proceder, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo, lamentablemente se sale del orden bíblico? Porque lo que vemos es más personas que se emborrachan en esas fechas, más accidentes porque las personas se emborrachan, se pasan de alcohol, y lamentablemente esto no puede ser de parte de Dios. Si ustedes se fijan, en la Navidad casi no se habla del Señor Jesucristo, donde nosotros como iglesia, el centro debe ser el Señor Jesucristo. Jesús fue el que murió por la humanidad. Jesús fue el que entregó su vida por la humanidad. Tenemos que predicar un mensaje cristocéntrico, y si no hablamos de Jesús, tenemos que revisar nuestro mensaje. Si no hablamos del Señor, tenemos que revisar nuestro mensaje. Se lleva a cabo algunas partes bonitas, por ejemplo, en esta actividad, y es que la familia se reúne, muchas familias se reúnen, pero siempre se conoce esto porque se llevan a cabo muchas fiestas en el sentido de que personas se emborrachan y cosas así, pero nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús. Tenemos que dar a conocer a Jesús. Estas personas, por ejemplo, o en la Navidad decoran sus casas, ponen luces, y cuando termina esta época la quitan. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos esa luz que alumbra, que es Jesucristo. Y no solamente alumbra en una época del año,
en un mes del año, no, sino que Jesús está en nuestras vidas todos los días de nuestra vida, cada segundo, cada semana, cada mes. Entonces, nosotros tenemos que estar gozosos siempre. Tenemos que hacer las buenas obras siempre, practicar lo bueno siempre y no querer adaptarnos a una época o a una cultura o a algo que no hay fundamento en la Biblia acerca de esta celebración. Vamos a vivir lo que dice la palabra. Vamos a practicar lo que dice la palabra. Vamos a someternos a lo que dice la palabra. Vamos a orar por los demás. Vamos a hablarle de Jesucristo. Vamos a predicar de Jesucristo. Vemos como este pastor habla de que casi no se habla de Jesucristo, o de que casi no se habla de Jesucristo. Los personajes más cercanos son los Reyes Magos o los sabios del Oriente. Son los más cercanos de lo que se habla en esta Navidad. Aquí se habla sobre, por ejemplo, arbolitos, sobre Santa Claus, algo que no está en la Biblia, Papá Noel, algo que no está en la Biblia, algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Y si usted es seguidor de Jesús, usted se siente comprometido de hablar lo que dice la Biblia. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Tenemos que escudriñar la palabra, porque fuera de la palabra no podemos encontrar la verdad. Fuera de la Biblia no podemos encontrar la verdad. Por eso vemos personas confundidas, diferentes doctrinas diversas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se dejan llevar fácilmente por cualquier enseñanza, por cualquier palabra, por cualquier fábula, por cualquier cuento. Se dejan llevar porque no tienen fundamento en la palabra. Pero cuando tenemos fundamento en la palabra, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios y tenemos al Espíritu Santo, nunca vamos a ser movidos por falsas enseñanzas y por falsas doctrinas. Así que vamos a acercarnos a Dios, vamos a buscar la presencia del Señor. Y como dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 1, que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a buscar lo que nos ayude a crecer espiritualmente. Vamos a buscar lo que nos ayude a día tras día moldear nuestra vida espiritual, acercarnos a Dios y hacer un ejemplo en la sociedad. Un ejemplo de mansedumbre, un ejemplo de templanza, un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor, y que las demás personas puedan ver a Jesús a través de nosotros. Jesús es el autor y consumador de la fe. Fuera de Jesús no hay nada. No hay otra verdad, no hay otro Salvador, no hay otra verdad fuera de la Biblia, no hay otro Salvador fuera de Jesús. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, comparte este video, deje su comentario debajo y le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias.